A 35 años, Haroldo Conti, Paco Urondo, Julián Ignacio Delgado, María Nico Victoria Nicols, Walsh, Héctor Rodolfo Romay, Hugo Marcelo Santiago, Helman, Ilia Nicoletti, Raimundo Banzer, Horacio Eduardo Carlos Suárez, Román, Berta Patricio Blanco, Villa, Enrique Walker, Alejandro Martilo Martínez, Huela, Miguel Roberto María Álvarez de Barranca, Barros, Miguel María Francisco Gisela Lizardi, Garantoni, Francisco Rodolfo René Santucci, Fernández Pondal, José Claudio María Ferrari, Ascone, Héctor Ferreira, Víctor Eduardo Seis, Durama Ferro, Miguel Juan Ángel Ernesto Luis Susana Susana, Luguerza Martínez y Jorge Arranz, Foute, José Manuel Héctor Moreno, María Oestersen. Cristina Solís de Marín, Tony Néstor Agatina, Jorge Casarillo. Alberto Acero. Los periodistas no olvidamos. Bueno, soy Carlos Ulanowski, periodista, escritor, y voy a leer textos de mis libros, de algunos de mis libros. En principio voy a leer un texto de este libro que se llama Seamos felices mientras estamos aquí, que es un libro de crónicas de exilio que cuenta cómo fue la vida en México. Es un libro que tuvo 3 vidas porque la primera edición fue en noviembre de 1983 en una editorial que tuvo corta vida, llamada Ediciones de la Pluma, aquí en Buenos Aires. El libro lo empecé a escribir en México cuando me enteré de la guerra de Malvinas. Lo terminé en Buenos Aires a partir de 1983. Luego, en el año 2001, le hice una especie de interpelación al libro original, porque ya habían pasado 18 años y era una buena oportunidad para contar cómo había sido el regreso. Y esta es la tercera vida del libro, del Seamos felices mientras estamos aquí, que es una edición bolsillo que salió en 2012. Voy a leer el capítulo 23, que se llama Charla con un amigo mexicano. Se lo dedico a Miguel Ángel. Miguel Ángel era un periodista mexicano extraordinario, llamado Miguel Ángel Granados Chapa. Y la primera parte del texto está fechada en México en 1982. En muchas ocasiones he recibido de mexicanos una serie de 3 preguntas, casi siempre en este orden. ¿Cuánto tiempo llevas de vivir en México? ¿Te sientes a gusto entre nosotros? ¿Y ya te quedas a vivir aquí? Con respecto al interrogante inicial, a veces llegué a falsear las respuestas. Le agregaba 1 o 2 años a la cantidad de años reales, porque imaginaba que cuanto mayor fuera la cantidad de tiempo, los mexicanos confiarían más en mí. En relación con el segundo tema, me cuidé mucho de no asumir ante cualquiera mis verdaderos sentimientos y aún más de revelar que algo de la vida nueva me disgustaba. También la tercera cuestión obligaba a una réplica que no expresara muy claramente las vacilaciones. En todos los casos, los mexicanos querían probar la consistencia de nuestro apego, la perspectiva de nuestra estabilidad, la solidez y el compromiso de nuestro proyecto futuro en el lugar. En pocas ocasiones, el intercambio no terminó en una formalidad en la que yo terminaba diciendo lo que suponía el mexicano quería o necesitaba escuchar. Sin embargo, recuerdo muchas ocasiones en las que la calidad del diálogo propició encuentros sinceros, abiertos, afectuosos, charlas sin especulaciones ni secretos. Una de ellas fue durante un desayuno de trabajo al que me invitó un excelente periodista mexicano, cuyas columnas de análisis políticos no dejaba de leer. En un momento, Miguel Ángel me hizo atragantar con una pregunta crucial. Dígame, Carlos, ¿qué le haría falta para tomar la decisión de quedarse definitivamente en México? Ahí calculé la posibilidad de escapar con una respuesta dictada por la ceremonia o de decir lo que pensaba y necesitaba decir. Elegí lo último y no me arrepentí. Antes, mi interlocutor me preguntó por qué había salido de la Argentina. Por miedo, le expliqué. Quiso saber cuántas veces habían sido y le conté 2 veces a falta de una, y en ambas vine a México. Me fui, regresé y volví a salir.
Ese dato le bastó para dictaminarme. Fíjese, Carlos, que tanto en el arte como en la vida soy un amante de lo circular. Así que dígame, ¿cuándo cierra su círculo? ¿Cuándo se regresa? De inmediato hablamos del esfuerzo de establecerse en otro lado y de la enorme energía que se perdía yendo y viniendo. También de eso sabía porque Miguel Ángel, como tantos mexicanos residentes en el Distrito Federal, había llegado de un pueblo del interior. Yo podría hablarle horas y horas de la nostalgia. Alguna vez elegí el exilio interior y todavía hoy, después de tanto tiempo, extraño mi pueblo natal, las formas de la plaza del pueblo que recorrí incansablemente, el perfil de mi madre cuando era un chico. Le conté acerca del origen y de la naturaleza de mi salida de la Argentina y sobre la idea de que cuando se pudiera, cuando todos los corazones estuvieran más tranquilizados, mi intención era volver, porque sentía que mi lugar estaba en la Argentina. ¿Qué más pedirle a México? Tal vez me molesta la realidad, pero la que yo percibo es que cada tanto me hacen saber de maneras que no me gustan nada que soy un extranjero. Y en esa condición tengo dificultades de todo tipo, pero frente a las que menos me adapto son las limitaciones legales. Eso se lo expliqué a mi amigo. Carlos, ¿es realmente eso lo que lo angustia? Usted sabrá que tenemos amigos en todos lados y que podríamos arreglar eso muy rápidamente, como para que usted se olvidara de su condición de extranjero, me ofreció con amabilidad. Seguí argumentando. Me molesta mucho que cuando alguien me escucha hablar, enseguida me dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Ya sé que en ese momento estoy por perder o por ceder algo. En la Argentina trabajé en redacciones siempre rodeado de extranjeros que hablaban distinto y le aseguro que nunca escuché decir una cosa como esa y mucho menos se me pasó por la cabeza decirlo, le expliqué. Pero con información y justeza mi amigo me aclaró, no exagere, Carlos, esto que me cuenta no le habrá pasado a usted o a su grupo y no me extraña, pero me consta que en estos últimos años bolivianos, paraguayos, chilenos fueron perseguidos y sacados de su país a punta de fusil. Y no se trataba necesariamente de una razón política, sino que se los estaban sacando de encima por pobres y por diferentes. El amigo mexicano no mentía. Era absolutamente cierto que yo venía de un país prejuicioso y discriminador, avasallante y hasta violento con los distintos y marginales. Volví a la carga con una anécdota del día anterior. Iba por las calles interiores de la urbanización en la que vivía, en el sur del Distrito Federal, cuando choqué levemente a otro auto. Me bajé contrariado, comprobé con alivio que realmente no había sido nada. Mientras no abrí la boca, la señora que manejaba el otro auto se deshizo en disculpas. Ella había sido la responsable principal del encontronazo, pero apenas dije algo en amigable tono de excusa, ella se dio cuenta de que no era mexicano. Dígame, su forma de hablar tan chistosita no es de aquí, ¿verdad? E inmediatamente trató de intimidarme. La respuesta de mi amigo fue otra vez tranquilizante. Me hablaba del lugar que el extranjero había tenido siempre en México. Desde siempre hubo alguno que vino a quedarse con lo que no le pertenecía. Empezando por los españoles, que nos conquistaron y nos dejaron marcada a fuego la desconfianza. Después, los gringos, con quienes no por nada compartimos una poco inocente frontera de miles de kilómetros. No me asombra lo que me cuenta de las redacciones, porque países como el suyo han sido hechos por inmigrantes, y el contacto, el trato frecuente, un proyecto compartido de país, les han hecho a las dos partes mirarse sin miedo. En el mejor de los casos, en nuestro país, el extranjero es un desconocido que no se sabe bien qué quiere. Somos contradictorios con los extranjeros, nos fascinan y a la vez los repudiamos. Le digo todo esto para ayudarlo a quitarse fantasmas. El extranjero es identificado aquí por muchos como el invasor pérfido y rubio, lejano y amoral, que llegó para arrebatarnos lo que tenemos o para vendernos refulgentes espejitos de colores. Y esto le va a volver a pasar en la calle, la próxima ocasión en que choque, o cuando vuelva a la Secretaría de Gobernación y lo atiendan mal. Ahí el que habla con usted es un burócrata que con suerte acabó el ciclo básico
y que seguirá creyendo que usted, extranjero, es un invasor que viene a quitarle el trabajo a un mexicano. No se olvide que usted está teniendo una charla con un intelectual mexicano, con 2 títulos universitarios y con una comprensión del mundo pareja a la suya. Nunca olvidé esta charla porque me removió cuestiones de fondo y porque pude decir todo lo que pensaba sin que él me dijera que los argentinos hacemos tango, que nos creemos superiores al resto de los humanos, o que mejor me callara porque de lo contrario me aplicarían el artículo 33. Por las dudas, sabía perfectamente que no hacía falta, le dije que jamás había vendido espejitos de colores. En aquel encuentro, Miguel Ángel me invitó a conocer su pueblo, del que había salido una vez y para siempre. Es una cita que todavía no se cumplió. Y el colofón de este texto está escrito en Buenos Aires 2001 y dice así: nunca más volví a ver a mi amigo Miguel Ángel. Lo agrego esto ahora, murió el año pasado Miguel Ángel Granados Chapa ahí en México. Aunque en cada ocasión que pude pregunté por él, acaso con la esperanza de que alguien me diga, ¿cómo no supiste? Él se volvió a su pueblo. Mientras viví en México hubo muchas cosas del ser nacional que me perturbaban, así como seguro a ellos les fastidiaba lo que percibían como nuestra viveza criolla. Así a nosotros nos molestaba ese estilo denominado hacer la vida a cuadritos, a través de recursos como el chingue quedito, algo así como no digas nada, pero igual salí con la tuya. Desde luego que esto no es más que una generalización, porque a lo largo de nuestra estadía fueron mayoría aquellos que estuvieron detrás de nuestras más pequeñas necesidades. Conocimos muchos que se comportaban con este estilo sombrío y silencioso, y eran esos los que se ocuparon de malograrnos algunas buenas jornadas. Pero en el balance hubo más de lo otro. Al reinstalarnos en la Argentina pudimos comenzar a ver de cerca aquel país que idealizamos al extremo estando lejos. Nunca me arrepentí de haber vuelto, aunque haya dejado una excelente posición allá. Sigo pensando, aunque cada vez con menos fanatismo y fidelidad, que aunque no sea el mejor, este es mi lugar, el que volvería a elegir. Y aún así entiendo perfectamente a los que se quedaron o a los que viven 6 meses allá y 6 meses acá. Viviendo aquí nos toca cada tanto tener que entender la decepción colectiva que tampoco nos exceptúa. En cuanto a expulsados, de eso hay todos los días. Echados de sus trabajos, borrados de sus orígenes, excluidos de sus barrios, suprimidos de sus historias. La ola de inseguridad ha generado sentimientos detestables y no pasa un día sin que desde algún medio de comunicación alguien pida la cabeza de un distinto, de un pobre, de un chorro. Y hasta se percibe a los habitantes de los países limítrofes como enemigos primarios que vienen a quitarnos nuestras cosas. Hoy, si volviera a sentarme a tomar un café con mi amigo mexicano, le contaría que desde la dictadura, cuando los miedos eran de otra clase, no hubo un tiempo similar a este tan destructivo con semejante grado de indefensión. Una etapa de la vida en la que tantas personas al mismo tiempo se manifestaran disconformes con el destino que les tocó y que incluso pensaran en convertirse en inmigrantes. Lo que estoy seguro que no me preguntaría es si yo me encuentro entre todas las personas que quieren irse, porque como buen cultor de las resoluciones redondas entendería que en mi caso el círculo quedó perfectamente cerrado en 1983. Y si el café que nos reuniera tuviera lugar en Buenos Aires, le mostraría nuestra muy castigada, pero todavía bella ciudad, y querría saber si la invitación que me formuló para conocer su pueblo todavía está vigente. Buenos Aires, 2001.